Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que desde siempre eres el Maestro de lo imposible, ven a realizar en nosotros todo aquello que es posible. Haz vivir lo que está muerto, haz brotar lo que está en germen, haz madurar lo que ha caído en tierra. Sé en nosotros el Espíritu del Padre. Ven a convencernos de entregar nuestra vida y de colaborar en la gran obra de la creación, de transformar la tierra en tierras para compartir entre todos. Sé en nosotros el Espíritu del Hijo. Ven a enseñarnos a pasar por la cruz para abrir el camino de tu reino y a vivir confiadamente tanto las pruebas como las alegrías de la vida. Sé en nosotros el Espíritu de santidad, que nos inicia en las costumbres de Dios, en la generosidad del Padre y en la fidelidad del Hijo, así como en la valentía de los apóstoles y en la alabanza de María. Sé en nosotros el Espíritu que está siempre creando una humanidad nueva, que vuelve a crear nuevas libertades cuando ellas desfallecen, que mantiene la esperanza aún en medio de la violencia, que de nadie desespera, ni aun de aquellos que nada esperan de Dios. Sé en nosotros el Espíritu que despierta en la esposa del Señor Jesús. Esta iglesia tan vulnerable y santa a la vez, tan débil y valiente, tan probada y confiada. Danos a cada uno el don de encontrar nuestro lugar en este gran cuerpo de Cristo y de consagrar todo nuestro ser a su crecimiento, para que el mundo tenga vida, la verdadera vida, aquella que se encuentra al perder la propia contigo. Gracias a ti, oh Maestro de lo imposible. Amén. Espíritu Santo, llega a cada uno de nosotros, enciende en nuestros corazones el fuego del amor divino, para que una vez llenos de ese fuego podamos encender otros corazones, corazones dispuestos, disponibles, siempre al encuentro del Señor. Señor, una vez más estamos juntos, juntos estamos tú y yo, y mis hermanos. Tu vida he penetrado en mi vida. Mi historia es tan banal, tan vacía, tan mediocre, y ni siquiera tengo historia. A veces hasta me pregunto, si mi vida tiene sentido, tanto vacío, tanta complicación, tanta infidelidad. Pero cuando estoy contigo es como si el entusiasmo, el ánimo renaciera, reviviera. Y hoy he visto con mis hermanos, con Pedro, Santiago y Juan, tu semblante transfigurado, iluminado, resplandeciente. Tú, Señor Jesús, tú eres el Dios de toda la luz, tú el Dios de toda claridad y belleza. Es bueno estar a tu lado, es bueno convivir contigo, pero mejor aún, Señor, mejor aún es tener la certeza de que estás conmigo en la vida, por tu gracia, por tu amor. Es bueno estar seguro de que también mi rostro ha de ser un rostro transfigurado, iluminado, resplandeciente, en la medida en que tú me vas transformando. Libremente, alegremente, jubilosamente te suplico que yo me vaya identificando cada vez más contigo, hasta el punto de poder decir con los apóstoles:
qué bien estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites vivir estos misterios, porque a través de tu transfiguración también poco a poco nos vas transfigurando y nos vas llenando de esperanza a la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema 12. Seguir e imitar a Cristo. Catequesis, seguimiento de Jesús. Bloque número 3. Discípulos fieles de Jesús. Bien, pues este es el último tema de este tercer bloque, en el que vamos conociendo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús mismo, y que a través de estos temas pues hemos sido abierto nuestro panorama hacia lo que es Jesús, a la persona de Cristo y a nuestra relación directa e inmediata con Él. Bien, pues vamos a iniciar este último tema que se llama seguir e imitar a Cristo. Ante Jesús Maestro, Salvador y Señor, ¿cuál es mi actitud? Ser su discípulo, seguirlo de cerca e imitarlo. El que quiere ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, ir atrás de él, siguiendo sus huellas. Seguimiento fiel, seguimiento y discipulado, prácticamente son sinónimos. Bien, pues nuestra actitud ante Cristo Jesús, Maestro, Salvador y Señor, tiene que ser la de discípulo y la de, y como ese discípulo, pues tener ese seguimiento con él e imitar sus obras, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús había muchos maestros que lo que hacían era pues escoger a sus alumnos, ¿no? Y entonces esos alumnos vivían prácticamente con los maestros para aprender de ellos y para ser como ellos. En el caso de Jesús, sí, bueno, más bien los discípulos escogían al maestro con el que querían estudiar. En el caso de Jesús, Jesús elige a sus discípulos y también entre ellos estamos nosotros. Y también tenemos que aprender a, a vivir con Él, a imitarlo, a vivir como Él vivía, para entonces poder transformar nuestra vida y, bueno, continuar con su obra. Entonces, eso es el ser discípulos, el seguirlo de cerca, pero el imitarlo. Y viene esa cita, que el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, pues ya continuará la cita diciendo que tome su cruz y que me siga. Vivir como Él vivió y como dice San Pablo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Imitar, además de seguir, ¿sí? O sea, imitar sus obras, hacer las cosas como Él las hacía. Quizá hasta antes de que nosotros actuemos, pensar, ¿cómo haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? Ante una situación, cómo resolverla, qué haría Jesús en mi lugar. Pero pues para saber qué haría Jesús tenemos que conocerlo, tenemos que aprender de él, porque pues si no sabemos ni cómo actuaría él o cómo actuó en una situación igual, pues cómo vamos a poder imitarlo. Entonces por eso seguirlo, conocerlo e imitarlo. En vida de Jesús se subraya más el seguimiento porque indica una relación directa con Jesús presente. Después de la ascensión, la palabra seguimiento se fue cambiando a imitación, ¿sí? Pues porque ya no podemos seguirlo literalmente. Sin embargo, ahora imitamos sus obras y lo seguimos a través de sus enseñanzas.
Aunque sigue siendo válida la expresión seguimiento de Jesús, la vida cristiana es sequela Christi, es decir, seguimiento de Jesús, ¿sí? El cristiano, por excelencia, es seguidor de Cristo. Por eso se llama cristiano, ¿no? Entonces, ahora ya no lo podemos seguir como sus discípulos en ese tiempo que iban a donde él iba, que estaban donde él estaba, hacían lo que él hacía, estaban en todo momento con él. Ahora nosotros no lo podemos hacer de esa manera tan literal, sin embargo, sí lo podemos seguir haciendo porque todavía tenemos la presencia de Cristo en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Entonces podemos estar donde Él está, a los pies del Maestro, en oración, en ese sentido de vivir con Él. Sin embargo, a lo mejor ya no podemos seguir sus obras como fueron en vida, pero podemos imitarlas a través de lo que sabemos e incluso a través mismo de los que lo han imitado. Para San Pablo la vida cristiana es estar en Cristo, transformarse en Cristo. Vivo yo, mas no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Señor, nos vamos transformando de gloria en gloria en la imagen del Señor. Este es el ideal, ¿no? O sea, imitar a Cristo es llegar a estas palabras que dice San Pablo. Vivo yo, mas no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Eso sería una gran posibilidad si nosotros dejáramos que de verdad Cristo nos transformara y actuáramos tal como Él quisiera. Entonces dice, pero nos vamos transformando de poco en poco, de gloria en gloria. No es una transformación automática, es un proceso en el que nosotros vamos haciéndonos y nos vamos transformando e imitando las obras de Cristo. Seguirlo e imitarlo es lo mismo, ver con sus ojos, oír con sus oídos, sentir con su corazón, hablar con su boca, actuar con sus manos y sus pies, vivir como Él vivió. Quien dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera carta de Juan 2:6. ¿Sí? Pues yo creo que esa es la explicación más sencilla del que es seguirlo e imitarlo. Ver con sus ojos, oír con sus oídos, sentir con su corazón, hablar con su boca y actuar con sus manos y pies. Vivir como Él vivió, ¿sí? Y yo creo que en eso se resume, más bien esto se resume en esa pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar, ¿no? Ante una situación difícil, ante cualquier situación que vamos enfrentando día con día, preguntarnos cómo lo haría Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar si estuviera en esta situación? ¿Cómo lo resolvería? ¿Cómo le hablaría a esta persona? ¿Cómo vería a esta persona? ¿Cómo sentiría esta situación? Entonces, en eso se resume. Quien dice que permanece en Él debe vivir como Él, no nada más. Ah, bueno, yo creo en Él y soy discípulo de Jesús, pero pues bueno, no hago las cosas como Él las haría, pues porque Él era Dios, o sea, y pues yo no puedo perdonar como Dios perdona, pues porque no soy Dios, no, pues no puedes hacerlo en esa magnitud, pues porque efectivamente no tenemos el mismo poder que Dios. Sin embargo, sí tenemos el ser discípulos y seguidores de Él. Por lo tanto, debemos de imitar lo más posible sus obras a medida de todas nuestras posibilidades. Caminando hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? La misión entonces se resume en hacer discípulos. Tú ya eres discípulo, entonces tienes que hacer discípulos a otros, pero entonces aquí es donde entra lo que San Pablo decía, imítenme a mí, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Para que nosotros podamos decir al otro que nos imite, es porque nosotros, o que imite a Cristo, es porque nosotros también ya somos ejemplo y testimonio de esa imitación de Cristo. El Papa dice en Catequesis Tradende, número 1, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos emprendidos en la Iglesia para hacer discípulos, y más adelante dirá, la catequesis es para educar al verdadero discípulo de Jesús. O sea, la catequesis es ese proceso de formación de esfuerzos que la Iglesia hace para formar a los discípulos, ¿sí? O sea, Jesús llama a sus discípulos, pero no nada más los llama y les dice síganme, sino les enseña. Hemos visto a lo largo de este tiempo ordinario, lo que llamamos del tiempo ordinario, cómo algunos evangelios dicen,
y llamó en privado a sus discípulos y a ellos les explicó, ¿no? Y a unos les hablaba en parábolas y a ellos les explicaba esa parábola. Entonces Jesús hace ese proceso de catequesis, ese proceso de formación de sus discípulos en donde les enseña. Estas catequesis que ustedes toman, estos temas que ustedes van llevando día con día, semana a semana en su formación de pequeña comunidad, es precisamente una catequesis y por lo tanto es esa formación que la iglesia da para hacer discípulos, no nada más es decir soy discípulo, sino también el poder formarme poco a poco como un verdadero discípulo. Todo el seguimiento posterior a la evangelización querigmática se llama de forma global discipulado. Fidelidad, ir de cerca significa intimidad con Jesús. La calidad de discípulo es la comunión personal con Él. ¿Sí? O sea, todo ese esfuerzo después de la catequesis, después del querigma, todo este proceso de catequesis, de diaconía, de la propia liturgia, de la acción social, pues entonces se le llama discipulado, ¿no? Porque no solamente aprendemos, sino también lo ponemos en práctica a medida de las diferentes situaciones o realidades que tenemos en nuestra iglesia. Entonces, ¿de qué va a depender la calidad del discípulo? De la comunión personal con Él, es decir, de la oración y del poner en práctica todo lo que se aprende. A San Juan no le interesa ser apóstol ni pastor, le interesa ante todo ser discípulo de Jesús. La intimidad personal con Jesús, ser discípulo, es la primera cualificación del cristiano. Discípulo y apóstol son las dos caras de una misma moneda, pero no se puede ser apóstol si antes no se es discípulo. O sea, no se puede servir si no primero se forma, si no primero se tiene esa unión al maestro. Entonces, y no se puede dejar nunca de ser discípulo para ser apóstol, ¿no? Siempre debemos de tener estas dos situaciones importantísimas. Dice San Juan, que bueno, para él era más importante ser discípulo, porque es ese proceso de formación, el estar a los pies del maestro, en la enseñanza constante de Jesús, que ser apóstol. Sin embargo, él también fue apóstol. Tampoco nos podemos quedar nada más ahí en la escucha y en aprender y nunca en el trabajar o en el accionar aquello que aprendemos. La iglesia debe ser formadora de discípulos como consecuencia de la evangelización. Y los evangelizados deben convertirse en discípulos en comunión personal con el Señor para ser luego evangelizadores, anunciadores de la buena nueva, de la salvación de la que han tenido experiencia. ¿Sí? La iglesia entonces se convierte en formadora de discípulos. Tú ya eres discípulo, ahora tienes que ir a buscar a otros que también se formen como discípulos. O sea, la realidad de la iglesia es que no somos eternos. O sea, no podemos quedar pensando que, bueno, pues yo ya me formé, pues ya ahora que se formen otros, o que, pues yo ya lo sé y a mí me están enseñando, pero yo no soy capaz de enseñarle a nadie. O sea, yo no soy capaz de llevar a otros hacia Jesús. Entonces, debemos de tener este compromiso de convertir a otros en discípulos del Señor. Eso es lo que nos hace ser evangelizadores, el anuncio de la buena nueva para que otros tengan esta experiencia y se formen y también ellos a su vez empiecen a formar a otros. San Juan pone dos acciones, pescar y luego pastorear. Primero hay que pescar, que es el misionar y el evangelizar, y después de eso que ya se pescó, hay que pastorearlos. O sea, no solamente es llamarlos, darles el retiro, formar las comunidades, y ya, pues hay que no, primero los pescamos porque es importante, y después les vamos dando este proceso de seguimiento que es el pastoreo, ¿no? El irlos acompañando, el irlos haciendo crecer, el irlos cuidando en la fe. La vida y la moral cristiana es primeramente respuesta de fidelidad y de comunión a un Dios personal, al Dios trino a través de Jesús. La moral cristiana es moral de seguimiento de Jesús, es moral de imitación de Cristo, es moral de respuesta al Padre, como le dice Abraham, camina en mi presencia y serás perfecto. Es docilidad al Espíritu, del que somos templos vivos, caminar en él y no contristarlo.
Esto es importante porque aunque estemos hablando pues precisamente de esta del seguimiento de Cristo, recuerden que todas estas acciones son trinitarias. Cuando nosotros somos discípulos de Jesús, estamos haciendo una acción de seguir a Dios mismo en esa Trinidad, esa comunidad trinitaria, en donde, bueno, el ser cristianos nos lleva a imitar a Cristo en sus acciones, en su manera de ser, de actuar, de pensar, y eso, por lo tanto, nos ayuda a entender la voluntad del Dios Trino y Uno y a hacer que, para que nosotros imitamos a Cristo, pues evidentemente es porque el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Dice al último, hay que ser dóciles al Espíritu Santo y no contristarlo. ¿Pero qué es contristar? Para comprender bien lo que significa contristar al Espíritu, debemos entender primeramente que esta es una característica de la personalidad. Solo una persona puede ser contristada. Por lo tanto, el Espíritu debe ser una persona, o sea, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para poder tener esta emoción. Una vez que comprendemos este aspecto, podemos entender mejor cómo es que Él es contristado. En Efesios 4:30 nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. Basémonos en este pasaje para entender lo que San Pablo quiere decirnos. Podemos contristar al Espíritu Santo al vivir como paganos, al no oponer resistencia a nuestra naturaleza del pecado, cuando mentimos, cuando robamos, cuando maldecimos, cuando amargamos, cuando no perdonamos, al cometer alguna inmoralidad. Entonces ahí contristamos, es decir, entristecemos o apagamos la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu es actuar de manera... Contristamos al Espíritu cuando actuamos de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento, de palabra o de hechos, ¿no? Entonces, contristar es entristecer o apagar la acción del Espíritu Santo cuando pues nosotros, en vez de hacer lo que tenemos que hacer hacia el bien, pues nos dejamos llevar por nuestra naturaleza del pecado. A diferencia de la ética filosófica griega, que invita a la perfección humana de las virtudes, la santidad cristiana es ante todo una relación y una comunión personal con cada persona divina. Agradar en todo al Padre y hacer en todo su voluntad. Seguir e imitar a Jesús, viviendo su señorío y ser dóciles a la acción santificadora del Espíritu, no contristándolo. Entonces, la santidad cristiana, por así decirlo, no es la perfección humana. O sea, el cristiano no desea ser perfecto. El cristiano desea o debería desear ser santo. Está llamado a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es precisamente esa comunión personal con Dios a través de agradar al Padre, cumpliendo su voluntad, imitando a Cristo y siendo dóciles a la acción del Espíritu Santo. Seguimiento fiel de Jesús, imitándolo y transformándonos a Él hasta la identificación con Él, caminando con el Espíritu, siendo dóciles a sus inspiraciones y a sus mociones en sometimiento filial a la voluntad del Padre, agradándolo en todo, ¿no? Entonces, caminar en el Espíritu, cumpliendo la voluntad de Jesús, siguiendo fielmente, cumpliendo la voluntad del Padre y siguiendo a Jesús fielmente como verdadero discípulo. La vida cristiana no se mide ante todo en términos de perfección en las virtudes morales, sino en las virtudes teologales en comunión personal explícita con cada persona divina, fe viva, esperanza firme y amor entregado. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana tiene que estar basada principalmente en la acción de las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad, pero dice sobre todo una fe viva, una esperanza firme y un amor entregado. O sea, no una fe pues que pues de repente creo y a veces no creo, y hay cosas que creo y hay otras que no, una esperanza que a veces se mueva, ¿no? O sea, como ante esta situación en la que estamos viviendo y que de repente digamos, híjole, como que pues yo ya me cansé, ¿no? De esto, y como que el Señor no actúa, o quizá en tu propia vida a veces has perdido la esperanza y te falta a veces como entregar ese amor verdadero al prójimo. Entonces, la vida cristiana
va a medirse en la perfección de las virtudes teologales más que en la de las virtudes morales, que son pues las que el mundo percibe, las que la propia sociedad y la ética dan. Caminar en el Espíritu, vivir en el señorío de Jesús, fidelidad a la voluntad del Padre. Sí, hay que caminar en el Espíritu siendo dóciles y no contristándolo, vivir el señorío de Jesús, siendo Él el centro de nuestra vida, el que pues, el que esté en el centro y el que hay reconocerlo solo a Él como Señor y pues siendo fiel al cumplimiento y a la aceptación de la voluntad del Padre. Bien, pues junto con este tema les quiero recomendar un libro muy bonito, muy pequeño, pero muy, muy rico en enseñanza, que se llama precisamente La imitación de Cristo. Es de un monje que se llama Tomás de Kempis. Em, Precisamente este libro es como una guía o un manual de cómo ser discípulos, de cómo imitar a Cristo. Este libro se escribió para una orden de monjes en la que pues era como un manualito para que ellos supieran cómo pues cómo actuar ante algunas situaciones. Y bueno, pues se escribió en el año 500, o sea, hace muchísimo tiempo, en el em, en el siglo XV, o sea, ya hace muchísimos años. Y sin embargo, bueno, pues algunos pues todavía no lo conocemos, a pleno siglo XXI, pues todavía no lo conocemos, ¿no? Hace más de 6 siglos que se escribió. Y bueno, pues está muy interesante. Era destinado a esos monjes, como les decía. Nada más les voy a leer un primer fragmento del primer capítulo. Está dividido en libros. Este librito está dividido en libros. Y bueno, se llama el primer libro Consejos útiles para llevar una vida espiritual. Capítulo 1, Imitación de Cristo y desprecio de las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dijo el Señor. Estas palabras son de Cristo y con ellas nos enseña a imitar su vida y sus virtudes si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Por esto, el más profundo y serio de nuestros estudios tiene que ser la meditación acerca de la vida de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son superiores a todas las enseñanzas de los santos y de los sabios, y el que sea guiado por el Espíritu encontrará en ella el maná escondido. Pero sucede que muchos, aunque oyen y leen con frecuencia el Evangelio, sienten pocas ganas de practicarlo, porque les falta el Espíritu de Cristo. La persona que desea adquirir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por lograr que su propio modo de vivir sea semejante al modo santo como vivió Jesús. ¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la Trinidad si por vivir sin humildad desagradas a la misma Trinidad? No son los discursos profundos los que santifican a una persona, sino la vida virtuosa. Ella es la que lo hace que le agrade a Dios. Preferible es sentir arrepentimiento que saber definirlo, pues saber de memoria las doctrinas de todos los sabios, pero ¿de qué te sirve todo esto si no tienes caridad o no estás en la gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, excepto el amar a Dios y dedicarse a hacer su santa voluntad. Esta es la sabiduría suprema, buscar el reino de los cielos y su santidad. Vanidad de vanidades es dedicarse a buscar riquezas que se acaban y poner en ellas la esperanza. Vanidad de vanidades es vivir aspirando de honores y ser elevados a las altas posiciones. Vanidad de vanidades es dejarse arrastrar por las pasiones carnales, buscando placeres por los cuales después se recibirán castigos. Vanidad de vanidades es procurarse más porque la vida sea larga que porque sea santamente vivida. Vanidad de vanidades es procurarse solamente de la vida presente, hacer provisiones para la vida futura de la eternidad. Vanidad de vanidades es es apegar el corazón a lo que se acaba tan pronto, y no procurarse conseguir el cielo, donde los goces duran para siempre. Recuerda con frecuencia, ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. Por lo tanto, empeñate
no por apegar tu corazón a los bienes visibles y pasajeros de este mundo, sino a los bienes invisibles y eternos, pues los que se dejan dominar por sus sentidos manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. ¿Y de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo si se pierde a sí misma? Bien, pues este es el primer capítulo del por qué la imitación de Cristo, ¿no? Espero que les guste, que busquen este libro, que lo puedan encontrar hasta en internet, y si no, pues lo pueden comprar. Es muy barato, muy accesible, y hay en muchas presentaciones, desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, pues ojalá y lo puedan comprar, pues es un libro que les va a servir de mucho. Es muy sencillo de leer y pues que les va a ayudar a entender muchas situaciones a veces en las que vivimos mal. ¿Ok? Bien, los documentos de esta semana que vamos a revisar es el documento de Aparecida en el número 103. Los discípulos de Jesús reconocen que Él es el primer y más grande evangelizador enviado por Dios, y al mismo tiempo el Evangelio de Dios. Creemos y anunciamos la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Como hijos obedientes a la voz del Padre, queremos escuchar a Jesús, porque Él es el único Maestro. Como discípulos suyos, sabemos que sus palabras son espíritu y vida. Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo, y en él la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la creación. ¿Sí? Documento de Aparecida 103. Jesús entonces, evangelio y evangelizador, ¿no? Y pues que enseña a los suyos para después que ellos continúen con esta enseñanza. El siguiente número de documento es Apostolicam Accususitatem número 8. El mandamiento supremo es la ley. En la ley es amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismo. Ahora bien, Cristo hizo suyo este mandamiento de caridad para con el prójimo y lo enriqueció con un nuevo mandamiento, con un nuevo sentido al quererse hacer él un mismo objeto de la caridad con los hermanos, diciendo: cuántas veces hiciste esto con estos hermanos menores, así lo hiciste conmigo. Él, pues, tomando la naturaleza humana, se asoció familiarmente a todo género humano, con una cierta solidaridad sobrenatural, y constituyó la caridad como un distintivo de sus discípulos con estas palabras: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen caridad unos con otros. ¿Sí? Entonces, bueno, ese numeral también es muy importante. El parte de ser discípulos, pues es también manejarse en la caridad. Las citas bíblicas de esta semana son Gálatas 6 del 1 al 2, Mateo 16, 24, Lucas 6, 31-33, Lucas 9, 62 y Romanos 1 y Romanos 15, 1. ¿Sí? Entonces, bien, estas son las citas bíblicas de esta semana. Las preguntas que vamos a reflexionar acerca de este tema son las siguientes. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Desde la nueva evangelización, ¿qué es ser discipulado? ¿Qué es el discipulado personal? Y última pregunta, ¿tu pequeña comunidad vive el discipulado personal? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, bueno, pues esperemos que estas preguntas pues nos sirvan de mucho. Vamos a terminar nuestro tema con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que tu manto protector nos cubra en todo momento y que siempre intercedas por nosotros para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine y podamos ser fieles discípulos de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.